Bueno, chicos, chicas, buenas tardes. Em, esperamos que estén bien. Como saben, hoy vamos a ver la unidad 4 de Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía. Así que bueno, em, decimos un par de cositas, así esperamos a ver si se une alguien más. En primer lugar, queríamos contarles que no sé si pudieron leerlo por el grupo o no, pero desde Podemos grabamos un podcast sobre el ingreso 2021, en donde van a encontrar toda la información que necesitan con respecto a trámites, preinscripciones, fechas, ciclo de nivelación, carreras. Todo eso y además información que no está habitualmente en las páginas, es decir, información que em, por ahí le llamamos más informal, em, que creemos que le puede servir, obviamente complementando lo que pueden leer en las páginas oficiales de la facultad y demás. Y por otro lado, comentarles también que estamos haciendo todo lo posible em, para, para eliminar el pago de la credencial universitaria, lo cual nos parece que es un arancel encubierto, algo que viola la ley de educación superior, em, y además creemos que en este contexto de profunda crisis económica agravada por una pandemia que sabemos que estamos viviendo, se hace muy complicado para muchos y muchas pagar la credencial y además pagar los apuntes que bueno, que muchas otras facultades decidieron directamente digitalizarlos y proveerlos de manera gratuita, y en nuestra facultad los cobran a precios, la verdad que bastante altos, lo que es claramente una barrera al acceso a la educación superior. Así que bueno, estamos juntando firmas en nuestro perfil de Instagram. Pueden entrar al formulario y firmar para acompañarnos en este reclamo. También le pedimos que si pueden difundir, nos va a ayudar a llegar a más gente y que se sepa lo que está pasando en nuestra facultad. Así que bueno, sin más introducción, si les parece, vamos arrancando con los temas que teníamos pensados para hoy. Como saben, si ya participaron de alguna de estas clases, las clases quedan grabadas, se suben en nuestro canal de YouTube. Em, Así que si quieren ver todas las clases de las tres materias del ciclo de nivelación, pueden verlas ahí. El canal se llama Podemos Económicas. Y bueno, como les digo siempre, eh, la idea es que salgan con la menor cantidad de dudas posibles, así que eso, que cualquier cosa que no entiendan o que les quede alguna mínima duda, eh, abran el micrófono o la escriben en el chat y le buscamos las mil formas de explicarlo para que quede claro. Así que bueno, si les parece, vamos arrancando. Em, en esta unidad vamos a ver lo que tiene que ver con oferta y demanda. Si bien ya vimos algo en en la segunda unidad, en esta vamos a profundizar más. Em, Así que bueno, arrancando con la demanda, podemos afirmar que una persona demanda algo cuando, primero, tiene un deseo por ese bien o servicio; segundo, puede pagarlo; y tercero, está decidido a adquirirlo. Esto es muy importante. Esto quiere decir que la demanda no es solamente, no se considera demanda cuando uno solamente desea algo, sino que además tiene que poder pagarlo, o sea que tiene que tener la plata para pagarlo y además tiene que estar decidido a adquirirlo. Estos son los tres principales requisitos que tiene que cumplir para considerarse que una persona está demandando algo. Luego,
Elegí ponerlo en la primera diapositiva, la definición de cantidad demandada. ¿Por qué? Porque es muy importante y esto anótenlo, subrayenlo, no sé, escríbanlo en la pared, lo que quieran. Eh, no es lo mismo demanda que cantidad demandada. Son dos conceptos distintos que obviamente los van a tratar de confundir con eso en el parcial. Así que de esta clase lo principal es que se vayan sabiendo la diferencia entre demanda y cantidad demandada y entre oferta y cantidad ofrecida. Así que bueno, eh, cuando hablamos de cantidad demandada, hablamos de la cantidad que las personas desean comprar durante un periodo de tiempo dado un precio particular. Y además puede ser distinta de la cantidad que realmente se adquiere. Volvemos. Cantidad que las personas desean comprar durante un periodo de tiempo dado un precio particular. Esto es muy importante, dado un precio particular. Ya vamos a ver que cuando hablamos de demanda, hablamos de las cantidades en distintos niveles de precios. Cuando hablamos de cantidad demandada, estamos hablando en un precio particular. Esto ya les va a quedar más claro en un ratito. Pasamos entonces a los factores que influyen en la cantidad demandada. Es decir, qué es lo que, sí, qué es lo que influye, qué es lo que motiva, qué es lo que genera variación en las cantidades demandadas de X producto o X servicio. Si bien siempre lo principal y lo que más se tiene en cuenta es el precio del bien o servicio, eh, que es obviamente un factor clave, hay otros factores que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el precio de bienes y servicios relacionados. ¿Qué son los bienes y servicios relacionados? Son los bienes complementarios y los bienes suplementarios. ¿Cómo influyen estos precios de bienes y servicios relacionados en la cantidad demandada? Bueno, supongamos que vamos al ejemplo más común y más fácil de entender. Vamos a ver un ejemplo de bienes complementarios como son el Fernet y la Coca. Suponemos que aumenta de precio la Coca. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de Fernet? Y va a bajar, obviamente. ¿Y por qué? Y porque la gente va a poder consumir, va a tener menos, o sea, son bienes que se consumen en conjunto y al aumentar el precio de la Coca se va a consumir menos Fernet. Ya lo vamos a ver bien esto, pero bueno, creo que la idea está más o menos clara. El ingreso que se dispone, por supuesto, es otro factor que influye en la cantidad demandada. Obviamente que si aumenta el ingreso del que disponemos, vamos a aumentar la cantidad demandada de los bienes y servicios que consumimos. Las expectativas de precios futuros, es decir, si esperamos que el precio en un futuro suba, vamos a consumir más ahora, vamos a aumentar la cantidad demandada actual. La disponibilidad de financiamiento, por ejemplo, si la tasa de interés es baja, es decir, es fácil acceder a préstamos, a financiamiento, vamos a acceder a ellos y vamos a aumentar la cantidad demandada actual de bienes y servicios que consumimos. Y por último, y no menos importante, los gustos y preferencias de la gente. ¿Hasta acá todo claro? ¿O hay algo que se pueda aclarar? Me dicen, por favor. Sí, yo entendí, está claro. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver la definición de lo que se llama ley de demanda. ¿Qué es la ley de demanda? Es la relación existente entre la cantidad demandada y su precio, manteniendo constantes los demás factores. Es lo que decíamos recién. Cuando hablamos de ley de demanda, solo estamos hablando de la relación entre la cantidad demandada y el precio. Todos los demás factores que habíamos visto recién, precios, bienes y servicios relacionados, ingresos, etcétera, etcétera, están constantes, es decir, no varían. Y solo, para qué hacemos esto? Y para ver qué es lo que pasa cuando aumenta o baja el precio con las cantidades demandadas.
para esto tenemos que mantener constantes los demás factores. Y existe una relación inversa, por supuesto, entre el precio y la cantidad demandada. A mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor cantidad demandada, mayor precio. No, lo dije al revés, pero se entendió. A mayor precio, menor cantidad demandada, a menor precio, mayor cantidad demandada. Ahora vamos al punto importante que, que les decía recién, que siempre genera confusión, que también se presta mucho para generar confusión, que es la diferencia entre demanda y cantidad demandada. ¿Qué es la demanda? Es la relación completa entre precio y cantidad demandada. Ahí acepto a alguien y seguimos. Entonces, la demanda es la relación completa entre precio y cantidad demandada. Se la describe mediante la curva de demanda. Y la cantidad demandada es un punto sobre la curva de demanda. Una cantidad demandada a determinado precio. A ver si lo podemos explicar de otra manera por si a alguien no le terminó de quedar claro. Cuando hablamos de demanda, hablamos de la relación completa, es decir, de la relación entre varios precios y varias cantidades. Esta relación se describe mediante la curva de demanda, que ya la vamos a ver. En cambio, cuando hablamos de cantidad demandada, hablamos de un punto particular sobre la curva de demanda. Un punto XY, precio-cantidad, sobre la curva de demanda. Claro, o sea, una duda. ¿Sí? La demanda sería como el todo, o sea, todo lo de la curva de demanda, y la cantidad demandada sería como si pares en un lado de la curva de demanda y decís, bueno, en este punto tiene este precio y es esta cantidad, ¿verdad? Exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. Cuando hablamos de demanda, hablamos de a ver si, de toda la curva de demanda. Es decir, de todo, ahí activo el puntero, así se ve mejor. Cuando hablamos de demanda, hablamos de toda la relación que existe entre el precio y la cantidad. Toda la relación. En cambio, cuando hablamos de cantidad demandada, hablamos de un punto. Por ejemplo, el punto D. El punto en el cual existe este precio y esta cantidad. ¿Cómo se construye una curva de demanda? ¿Qué es lo que ilustra la relación entre la cantidad demandada y su precio? Bueno, primero necesitamos varios puntos. Tengamos en cuenta que esta es una curva de demanda no lineal. Nosotros en el ciclo de nivelación vamos a trabajar con curvas de demanda lineales, pero bueno, sirve a modo de ejemplo. La curva de demanda lineal es mucho más fácil de graficar porque con 2 puntos ya se puede graficar, como habrán visto por ahí en el secundario o en alguna clase de matemática o no sé, en cualquier lado. Eh, una curva de demanda no lineal ya es un poquito más complejo. Pero bueno, eh, necesitamos varios puntos. Si es lineal, al menos dos. Pero bueno, en este caso tenemos una tabla que nos va a permitir graficar la curva de demanda. La tabla tiene por un lado los precios y por otro lado las cantidades demandadas. Por ejemplo, a 75 pesos por lomito, la cantidad demandada es de 40.000 lomitos por mes. Cuando aumenta el precio a 90, disminuye la cantidad demandada a 30.000 lomitos por mes. Esto podemos ver, acá está el punto A, acá está el punto B. Vemos que la variación que se produce tanto en las cantidades como en los precios. Para volver a esto que queríamos que quede claro, cuando vemos toda la tabla en su conjunto, estamos hablando de la relación de demanda. Cuando hablamos del punto A, por ejemplo, en particular, estamos hablando de la cantidad demandada al precio de 75 pesos por lomito. No sé si esto quedó claro. Si no, va. ¿Cómo lo puedes repetir, por favor? Perfecto. Cuando hablamos de toda la relación,
o sea, tanto del punto A como el punto B, como el punto C, como el punto D, como el punto E, de toda la relación existente entre precios y cantidades demandadas, estamos hablando de la demanda, que es a partir de lo cual vamos a graficar esta curva de demanda. Cuando hablamos exclusivamente de un punto, por ejemplo, el punto A, estamos hablando de la cantidad demandada, en este caso 40.000, a un precio particular, en este caso 75. ¿Quedó un poco más claro? Sí, 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 se entendió. Buenísimo. Pasamos ahora a ver los cambios en la demanda. Cuando hay cambios en la demanda, no en la cantidad demandada, cambios en la demanda. ¿Qué es cambios en la demanda? Cambios en la curva de demanda. Es decir, cuando se mueve la curva. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay cambios en cualquier otro factor distinto del precio del bien o servicio. Cambio en cualquier otro factor distinto del precio. Por ejemplo, me dicen ustedes eh, qué creen ustedes o qué intuyen que puede provocar un aumento en la demanda. Que aumenten los ingresos que disponen la gente. Excelente, perfecto, así es. ¿Y alguien más me puede decir un ejemplo de disminución en la demanda? Que aumenten los precios. No, no. Recuerden que cuando hablamos de cambios en la demanda, estamos hablando de cambios en cualquier otro factor distinto del precio. O sea, ¿se acuerdan que recién vimos? Y podría ser que haya una expectativa o que los gustos y preferencias cambien, en la que ya no O que nos el guste ingreso, que el ingreso de las personas sea bajo. Exactamente, que disminuya. exactamente. Acá Mili pone en el chat inflación, em, ahí estamos hablando del precio. En ese caso, no, salvo que la inflación genere em, eh, una variación, una disminución en los ingresos, los ingresos reales de los que se dispone, pero no nos metamos en eso, porque va a generar, es propenso a que genere más confusión que aclarar. Lo que tiene que quedar claro es que cuando hablamos de cambio en la demanda, estamos hablando de movimientos en la curva de demanda. Cuando hablamos de esto, hablamos de cambio en cualquier otro factor distinto del precio. En el caso de un aumento en la demanda, para cada precio se está dispuesto a consumir más. En el caso de la disminución de la demanda, para cada precio se está dispuesto a consumir menos. ¿Alguna duda con respecto a esto? En el gráfico, todas esas D, Q, ¿qué significarían? P es precio y Q es cantidad. D se le llama a la curva de demanda, D con D' o D no sé cómo se llama, perdón, con el palito arriba, le voy a decir, es la nueva curva de demanda. Se llama demanda prima y es la nueva curva de demanda. ¿Alguna otra duda? ¿La Q era cantidad? Así es, Q es cantidad. Ah, bien. Sí, así es. Avanzamos entonces. Bueno, esto ya lo vimos, factores que provocan cambios en la demanda. Precio de bienes que producen cambios en la demanda, no en la cantidad demandada, precio de bienes o servicios relacionados, sustitutos o complementarios, precios esperables en el futuro, ingreso, cuando hablamos de ingresos, recuerden que hay bienes normales o bienes inferiores,
En el caso de los bienes inferiores, es un caso particular en el cual va a aumentar la demanda cuando disminuye el ingreso. El ejemplo más común es la polenta, que cuando disminuyen los ingresos de la población, aumentan su demanda porque son bienes inferiores, o no sé, el vino en caja, por ejemplo. Ese sería otro ejemplo de por ahí un bien inferior. En el ingreso esperado en el futuro, el crédito, que es lo que ya hablamos, y los gustos y preferencias. Esto lo pasamos porque lo dijimos recién. Si queda alguna duda, volvemos. Vamos a analizar ahora la curva de demanda lineal. A esto no sé si, espero que sí, que lo recuerden, pero ya lo vimos en la segunda clase. Lo vamos a ver un poquito por arriba. Si les queda alguna duda, recuerden que están las clases grabadas en YouTube, así que pueden acceder a ellas si quieren revisar un poquito algo que quedó medio flojo. La ecuación de la curva de demanda es esta: QD igual a A menos B por P de X. Cantidad demandada igual a A, que es un parámetro, menos B, que es otro parámetro, multiplicado por el precio del bien o servicio X. ¿Recuerdan cómo sacamos? Recuerden que A y B son constantes, es decir, que no varían, y la cantidad de los precios son variables, que son los que vamos a ir moviendo para ver los cambios en las relaciones entre ellos. Bueno, no sé si recuerdan, pero B es la variación de la cantidad demandada cuando el precio varía en una unidad. Para sacar B, lo que hay que hacer es dividir la variación en las cantidades sobre variación en el precio. Vamos a un ejemplo concreto de esto. Vamos al ejemplo que estamos viendo recién. ¿Alguien me dice cómo sacarían acá B? ¿Ve el punto B? O La variación en el parámetro B. ¿Cómo encontrarían el parámetro B teniendo estos datos? ¿A alguien se le ocurre alguna forma? y usando la fórmula. Claro. ¿Cómo sería llevándolo a números? 90 es igual no sé cómo hacerlo. Bueno, lo explicamos entonces. Recuerden que volvemos a la fórmula. B es igual a variación en Q sobre variación en P. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar dos puntos. El punto A, el punto B, el punto B y el punto C, dos puntos. A partir de esos puntos, restar variación en Q sobre variación en P. Por ejemplo, ¿cómo encontramos en este caso el parámetro B? Hallamos el punto B y el punto A y hacemos variación en Q, 30 menos 40, dividido, que va a ser menos 10, dividido variación en P, 90 menos 75. No sé ahora Claro. no sé cuánto da, pero ¿Cómo quedaría, perdón, la fórmula? Menos 10. no, a ver, acepto a alguien. No sé si alguien por ahí tiene a mano una calculadora, o lo vemos en el celular. Menos 6, 0,6. Cuando se queda menos 10 sobre 15, es menos 0,66. Perfecto. ¿Y ustedes qué creen que en una curva de demanda lineal va a ser siempre igual
O sea, si tomamos el punto E y el punto D y hacemos lo mismo, ¿nos va a dar lo mismo el parámetro B? Sí, Así es. Recuerden que es una constante. Cuando hablamos de curva de demanda lineal, es una constante. Podemos tomar dos puntos cualquiera y, y nos va a dar lo mismo. Así que bueno, de esa manera se saca el punto B. Si queda alguna duda con esto, pueden volver, como les decía recién, eh, a ver la clase de la unidad 2, donde lo explicamos bien. A partir de esto, ya tenemos el punto B, que es lo que hacemos para encontrar el parámetro A. ¿Qué es el parámetro A? La demanda de un bien cuando su precio es igual a cero. ¿Cómo la encontramos? Bueno, fácil. Tenemos el parámetro B, eh, tenemos, tenemos el parámetro B y agarramos un punto, por ejemplo, el punto A, y reemplazamos las cantidades del punto A, reemplazamos el precio del punto A, B ya lo tenemos y nos queda una ecuación con una sola incógnita. No sé si se entendió esto. Por ahí es medio en el aire, pero bueno, como ya lo habíamos explicado, pensé que no iba a haber muchas dudas, pero no sé si se entendió esto, si no vemos donde lo explicamos un poquito más. ¿Podrías explicarlo un poquito más? O sea, de vuelta. Bueno, dale. Em, Supongamos que B, porque no me acuerdo cuánto nos dio 0,5. Supongamos que B es 0,5. Vamos a la tabla y elegimos por un solo punto. Por ejemplo, el punto A. En el punto A el precio es igual a 75 y las cantidades son iguales a 40. Vamos a la ecuación. Cantidades igual a 75, reemplazamos esto por 75, reemplazamos B por lo que nos dio recién 0,5 que habíamos supuesto, y reemplazamos P por 75. Y nos va a quedar una ecuación donde la única incógnita va a ser A. Y ahí la podemos sacar. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, 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 ahí se entendió. Buenísimo. Si hay alguna duda, me escriben, no tengan ningún problema en escribirme al privado. Por ahí les tardo un poquito en contestar porque, bueno, estoy con otras cosas, pero cuando pueda les voy a contestar y les termino de explicar bien. Si no, puedo tratar de hacer una nueva explicación sobre cómo encontrar A y B y compartirla por los grupos. Así que, bueno, como siempre les digo, a su disposición. Si lo necesitan, me avisan y lo hacemos. Seguimos avanzando entonces. Ya vimos lo que es la demanda. Ahora vamos a ver lo que es la oferta. Es muy parecido con respecto a sus lógicas, digamos. Si entendimos recién bien lo referido a demanda, vamos a entender lo que es referido a oferta. Recuerden que cuando hablamos de demanda lo hacemos desde el punto de vista del consumidor y cuando hablamos de oferta lo hacemos desde el punto de vista del productor. Entonces, afirmar que una organización ofrece un bien o un servicio significa que, primero, cuenta con los recursos productivos y la tecnología necesaria para producirlo. Segundo, puede no, eso lo puse mal. ¿Va a generar beneficios al producirlo o se espera que genere beneficios al producirlo? Y tres, ha elaborado un plan para producirlo y venderlo. Si cumple esos tres requisitos, podemos afirmar que la organización ofrece un bien o servicio. Pasamos ahora a lo que es la cantidad ofrecida. La cantidad que las productoras están dispuestas a vender a un precio en particular.
como les decía, muy parecido a lo que vimos recién, nada más que hablamos de cantidad ofrecida en vez de cantidad demandada. Em, cuando vemos los factores que influyen en las cantidades que las empresas planean ofrecer o vender, obviamente el precio del bien o el servicio, el precio de los factores productivos. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores productivos? Lo vimos también. Trabajo, capital, pues Y te faltó tierra, así es. Tierra, capital y trabajo. Y tierra. Muy bien, muy bien. Acá Mili dice mucha matemática, sí. Si van a seguir economía, van a ver muchísima matemática. Es la forma que tiene de ver la economía en nuestra facultad. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es la forma en la que lo hace. Eh, Tiende mucho a construir, no, a- no me sale la palabra, pero a enseñar modelos o esas cosas y no tanto lo que tiene que ver con por ahí lecturas o otra cosa que se puede ver desde otras perspectivas que quizá en otras facultades de ciencias económicas. Así que sí, si van a seguir economía, o al menos para las materias obligatorias de economía del ciclo básico, van a tener que ver bastante matemática. Perfecto, con los factores productivos, es uno de los factores que influyen en las cantidades que las empresas planean vender. Otro factor que influye son los precios futuros esperados. Obviamente, si la empresa espera que los precios en un futuro aumenten, va a disminuir la, la cantidad ofrecida actual, porque van a guardar para venderlo después. Esto se ve mucho por ejemplo, con la soja y la especulación con respecto al dólar. Y bueno, y la tecnología. Eh, Obviamente, recuerden que cuando hablamos de tecnología, hablamos de conocimientos, de técnicas que nos permiten, cuando aumenta la tecnología, aumentar la cantidad que se puede producir utilizando la misma cantidad de factores productivos. Vamos ahora a lo que es la ley de oferta. También con el resto de los factores constantes, a medida que el precio del bien o servicio sube, mayor será la cantidad ofrecida. Existe relación directa entre precio y cantidad ofrecida. Obviamente, la lógica de esto dice que el productor va a ofrecer más o va a poner más producto al mercado cuanto más alto sea su precio, y va a ser lo contrario cuando disminuye el precio. Pasamos a lo que tiene que ver con la diferencia entre oferta y cantidad ofrecida. De nuevo, intentemos que esto quede bien claro. Cuando hablamos de cantidad ofrecida, de nuevo hablamos de un punto sobre la curva de oferta, establece cantidad ofrecida a determinado precio. Y cuando hablamos de oferta, hablamos de la relación completa entre precio y cantidad ofrecida. Y se describe mediante la curva de oferta. Como pueden ver, es prácticamente lo mismo que vimos recién. Obviamente la curva de oferta es creciente, por lo que ya mencionamos. En este caso vemos en la tabla, por ejemplo, que ante un precio de 75, la cantidad ofrecida es de 15.000 lomitos por mes. Cuando el precio aumenta a 90, la cantidad ofrecida asciende a 20.000 lomitos por mes y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo respectivo a los cambios en la oferta, no de nuevo en cantidades ofrecidas. Perdón que sea reiterativo con esto, pero es muy importante que esto quede claro. Así que voy a seguir siendo lo necesariamente reiterativo con respecto a esto. ¿Cuándo hay cambios en la oferta?
cuando hay cambios en un factor distinto del precio. Cuando hay un cambio en el precio, va a haber cambios en las cantidades ofrecidas, no en la oferta. Por ejemplo, cuando hay cambios en la oferta, cuando hay cambios en los precios de los factores productivos, cuando hay cambios en los precios esperados en el futuro y cuando hay cambios en la tecnología, como ya lo hablamos. Aquí podemos ver la diferencia entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta. Cuando hablamos en cambios en la cantidad ofrecida, hablamos de movimiento sobre la función oferta, es decir, que no se desplaza, la función no cambia, y la variable que lo ocasiona es el precio del bien. Y cuando hablamos de cambios en la oferta, hablamos de desplazamientos en la función, es decir, la función se mueve, se modifica, y lo ocasionan los otros determinantes o factores distintos del precio, como costos, tecnología, entre otros. ¿Hay alguna duda en este punto? No, creo que se queda claro. Buenísimo. Vamos ahora entonces a ver la curva de oferta lineal. La ecuación de la recta de la oferta es QO igual a C más D por P de X. Otra vez, QO es cantidades ofrecidas, C es una constante, D es otra constante, y P es el precio de X, del bien o servicio X. Recuerden que D se saca igual, variación en Q sobre variación en P, esto ya lo hicimos, a diferencia de cuando lo hacíamos en la demanda, que recuerdan que nos dio negativo. Bueno, siempre cuando el parámetro, en ese caso lo llamamos B, ¿sí? Siempre tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa. En el caso de la oferta, el parámetro D siempre tiene que dar positivo. O sea, si no les da así, es porque algo hicieron mal. No hay forma. Esto ténganlo siempre en mente. O sea, en la parte de demanda tiene que dar negativo siempre. Así sería. Exactamente, exactamente. B tiene que dar siempre negativo, como nos dio recién. Y en el caso de la oferta, D tiene que dar siempre positivo. Llamarlos A, B, C y D es una forma de llamarlo. Por ahí si ven otra bibliografía, lo llaman de cualquier otra manera. Tengan en cuenta que es lo mismo. C es la ordenada del origen y D es la pendiente. Pero es lo mismo. No se confundan por ahí si ven otra notación en algún otro lado. D sacamos variación en Q sobre variación en P, y C sacamos de la misma manera que hicimos recién en la demanda, teniendo ya encontrado el parámetro D, reemplazando Q y P en un punto, encontramos, C. Pasamos entonces, ya tenemos oferta, ya tenemos demanda, pasamos a encontrar el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado ocurre cuando al precio vigente los planes de quienes quieren comprar y quienes quieren vender concuerdan entre sí. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio es la cantidad que se compra y vende a ese precio. Entonces, si sabemos que la curva de demanda es decreciente y la curva de oferta es creciente, sabemos que sí o sí se van a encontrar en un y solo en un punto. Este punto en el que se encuentran es es el llamado punto de equilibrio. Si encontramos este punto, lo llevamos al eje del precio, al eje de las Y, vamos a encontrar el precio de equilibrio. Si bajamos de este punto
al eje de las X o de las cantidades, vamos a encontrar la cantidad de equilibrio. ¿Claro hasta ahí? Sí, 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 se entendió. Perfecto. En esta situación se pueden ver, hay veces que por una u otra razón el precio y las cantidades no son igual a su precio y cantidad de equilibrio. En este caso va a existir o un exceso de oferta, cuando las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas, o un exceso de demanda cuando las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. Em, por ejemplo, si vemos este punto, em, eh, acá no sé si ven dónde este exceso de oferta, que es la diferencia que hay entre el punto en la curva de demanda que está acá, que es la cantidad, y el punto en la oferta acá, que es el precio. Toda esta distancia que hay acá es el exceso de oferta. Lo mismo con el exceso de demanda. Vemos que eh, es- es- está en este punto de las cantidades demandadas y en este punto de los precios. Todo esto es el exceso de demanda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un exceso de oferta o un exceso de demanda, los precios siempre tienden a buscar su precio de equilibrio. ¿Por qué? Y porque si hay un exceso de oferta, van, a ver, ¿cómo lo podemos explicar de manera clara? Cuando hay un exceso de oferta, lo que va a pasar es que em, los oferentes, bueno, se me fue ahora, perdón, lo explico ¿No en un ejemplo. bajarían los precios para que compren? Claro, sí, sí. Va a bajar el precio hasta encontrar su precio de equilibrio y cuando haya un exceso de demanda, su precio va a tender a subir. Nota al margen. Claro, ¿Cómo, perdón? no, era una aclaración de lo que dije, pero ya está, me queda claro. Ah, buenísimo, buenísimo. Em, Esto suele pasar mucho, por ejemplo, cuando el Estado fija en precios máximos. ¿Qué pasa cuando el Estado fija precios máximos? No se llega a su precio de equilibrio. ¿Qué es lo que genera esto? Un exceso de demanda. Hay más gente queriendo comprar que gente queriendo o organizaciones queriendo vender. No sé si no lo expliqué muy en términos técnicos, pero no sé si se termina de entender. Esto, a ver, no es que esté bien o esté mal, hay veces que es algo que va a pasar, eh, ya dependerá del Estado ver cómo solucionar esta problemática que va a existir en el mercado. Em, ya sea dando prioridad de compra a los sectores de menores ingresos eh, o cómo se les ocurra dependiendo em, bueno, los objetivos políticos y económicos que se planteen. Em, Pasamos ahora a ver lo relativo a los cambios en precios y cantidades. Em, Vemos en primer lugar que cuando la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad se incrementa. ¿Por qué? Bueno, vemos la curva de oferta, que es la curva de oferta inicial, vemos la curva de demanda,
la curva de demanda inicial, y vemos un aumento en la demanda. Es decir, se desplaza hacia la derecha la curva de demanda. ¿Qué es lo que pasa? Hay un nuevo punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio inicial y este es el nuevo punto de equilibrio. En este nuevo punto de equilibrio, si vemos en el precio, vemos que el precio es mayor que el precio anterior de equilibrio. Y vemos que las cantidades son mayores que las cantidades anteriores de equilibrio. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Sí. Sí. Perfecto. En cambio, cuando la oferta aumenta, el precio desciende y la cantidad se incrementa. Vamos a verlo acá. Tenemos la curva de demanda inicial, la curva de oferta inicial. Hay un aumento en la oferta. Hay un nuevo punto de equilibrio, que es este es el anterior. Vemos que en este nuevo punto de equilibrio las cantidades son mayores que en el anterior punto de equilibrio y los precios son menores que en el anterior punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Obviamente, solamente lo hice viendo aumentos porque lógicamente, cuando hablamos de disminuciones, es todo lo contrario. Cuando la demanda disminuye, tanto el precio como las cantidades disminuyen. Cuando la oferta disminuye, el precio asciende y la cantidad desciende. Así que bueno. Y ahora pasamos a buscar el equilibrio en un ejercicio en concreto. Tenemos entonces encontramos la función de demanda de la forma que la encontramos recién, encontramos la función de oferta en la forma en la que habíamos mencionado que había que encontrarla recién. La función de demanda es igual a cantidad demandada igual a 100 menos 4 por el precio, y la función de oferta es cantidad ofrecida igual a 15 más 2 por el precio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el precio en el que la demanda y la oferta se igualen. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, tan simple como igualar las funciones. Igualamos 100 menos 4p de x a 15 más 2p de x. Haciendo un pasaje simple, digamos, encontramos que el precio de equilibrio en este caso es de 14,167. Volvemos por si quedó alguna duda. Tenemos la función de demanda, tenemos la función de oferta, igualamos ambas funciones y tenemos una ecuación simple con una sola incógnita. Despejamos y encontramos el precio de equilibrio. Una vez que encontramos el precio de equilibrio, lo que tenemos que hacer es encontrar la cantidad de equilibrio. Para hacer esto, reemplazamos el precio de equilibrio en la función de oferta o en la función de demanda. Es decir, ya tenemos el precio de equilibrio. Entonces, si queremos encontrar la cantidad de equilibrio, simplemente reemplazamos el precio por la cantidad de equilibrio y resolvemos. En este caso lo hacemos con la oferta, cantidad ofrecida igual a 15 más 2 por P de X ya encontramos y vimos que es 14,167 y vemos que el resultado es 43,33, que sería la cantidad ofrecida. Yo no lo hice acá, pero siempre ustedes háganlo. Esto también anótenlo. Reemplacen en ambas funciones. ¿Por qué?
porque de esta manera se van a asegurar que hicieron el ejercicio bien. Obviamente tiene que dar lo mismo. Si lo hacemos en la demanda, va a dar lo mismo, porque, porque sí, porque tiene que dar lo mismo. Si hacemos acá en 100 menos 4 por 14,167, nos va a dar que la cantidad demandada es 43,33. Siempre háganlo en ambas funciones. Y con esto Una duda. llegamos al final. ¿Sí? Digan. Eh, Buscamos cómo sacar el precio de equilibrio y de ahí la cantidad ofrecida o demandada. Pero hay forma de calcular la cantidad ofrecida y demandada, la cantidad de equilibrio, sin tener el precio de equilibrio. A ver, no sé si te seguí. ¿Querés encontrar la cantidad de equilibrio sin encontrar el precio primero? Claro, ¿hay alguna función o algo para eso o sí necesitas saber el precio? No, no. Esta es la forma en la que se hace, la forma más simple. La verdad que por ahí hay, pero esta es la forma simple de hacerlo y siempre van a tener las funciones, digamos, así que nunca se les va a presentar problemas con esto. Ah, bien, genial. Lo que Sí, sí. sí, lo que sí puede existir es que ejercicios con excesos de oferta o excesos de demanda, que ya los vamos a ver también. Em, Así que bueno, em, esto fue todo por hoy. Les agradecemos desde Podemos Económicas por seguirse bancando estos sábados de clases de apoyo. La verdad es que cada vez somos menos, pero sepan que el esfuerzo que están haciendo les va a rendir sus frutos y, y no es al pedo, no es innecesario y no están perdiendo tiempo, sino que adquirir los conocimientos o al menos tener una noción de los conocimientos con tiempo para digerirlo, les va a traer muchísimas ventajas a la hora de encarar el ciclo de nivelación. Así que bueno, agradecerles de nuevo. El sábado que viene vamos a seguir. Como les decíamos, hoy no va a haber clase de intro mate por un problema con el profe que los iba a dar. Así que bueno, seguimos el sábado que viene y que tengan una linda tarde y hasta luego. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Chao, nos vemos. Chao, nos Chao, vemos. hasta luego.